de reflexión sobre nuestra cultura vial, que lo hacemos todo el tiempo, pero pensando un poco más en los mitos, ¿no? Ujú. Hay como construcciones de pensamiento que se vuelven verdaderas entre nosotros, en nuestras comunidades y que ordenan nuestras prácticas, que son mitos, digamos, son construcciones que no tienen algún asidero en la realidad y que van generando toda una pelota de construcciones, de acciones que muchas veces son las que nos cuesta, las que más impiden revertir nuestras prácticas más riesgosas. Por ejemplo, mitos vinculados con cierta, con que el sistema de tránsito está diseñado, sobre todo el de control, de una manera recaudativa, ¿no? Que una multa es la seguridad vial y que si me hacen la multa es para ganar dinero los demás. Eso es algo que está muy arraigado en nosotros y que nos impide ver la función que cumple el control y lo importante que es justamente tener un sistema de control que nos garantice el derecho a la seguridad en el espacio público y a que todos estén sujetos a las normas para no estar en riesgo, ¿no? Y Ujú. sin embargo, cuando se hacen encuestas o análisis de estas situaciones, lo que más sale o aflora en nuestra cultura tiene que ver con que en realidad la multa parece que es corrupta o que viene el otro a querer recaudar y en realidad es lo que intenta ajustarnos a las normas de tránsito que tienen una función vital, ya lo sabemos, en este sistema de tránsito. Respetar las normas nos haría mucho más, nos pondría en una situación de mayor seguridad frente a la circulación en el espacio público, lo cual sería fundamental. Después otro gran mito, por ejemplo, que existe en nuestro pensamiento es que el problema tiene que ver con el estado de las rutas y con la infraestructura. Y en realidad, si bien estamos en una situación de crisis, de emergencia y sería clave tener la infraestructura para el sistema de tránsito que necesitamos, una infraestructura segura, inteligente, que pueda analizar cómo son estos movimientos, por dónde se desplaza la gente, el problema siempre tiene que ver con qué hacemos con eso, ¿no? Si circulamos en exceso de velocidad, si no entendemos que la ruta no está en un estado como para generar determinadas maniobras y destrezas, después tenemos las consecuencias, pero el problema no es el estado de la ruta, sino la conducta. Ujú. Otro gran mito que surge por todo el tiempo tiene que ver con que el problema son los otros y nos cuesta muchísimo asumir esa responsabilidad como ciudadanos porque todos somos parte del sistema de tránsito y hoy la anomia es generalizada. Entonces dejar de mirar lo que hace el otro, que es algo muy común. Nosotros tenemos muchos ejercicios, por ejemplo, que hacemos en talleres o en disposiciones que tratamos de generar para cambiar la cultura vial que donde proponemos a la gente autoobservarse. Y es tan difícil construir eso en la ciudadanía argentina, porque enseguida empiezan a decir, y yo iba caminando y vi un camión que dobló mal y vi a un ciclista que hizo esto y nunca nos observamos a nosotros mismos, ¿no? Eso es un gran mito, echarle la culpa al otro. Después otra situación tiene que ver con pensarnos con gran capacidad y destreza a la hora de circular en las rutas. Pensamos que podemos subsanar este hecho de no respetar las normas porque tenemos un manejo del auto más eficiente o que lo hacemos con mayor capacidad. Y sin embargo, no es así, ¿no? La destreza, si no respetamos las normas, no puede trascender el riesgo que estamos asumiendo en no respetar las normas. Ujú. Y bueno, después dos más que tienen que ver con pensar que las mujeres manejan mal, por ejemplo, hay una gran sesgo de género que tiene que ver con creer que las mujeres manejan mal y tienen un 2% digamos, de situaciones o de hechos de falta de la norma en comparación con los varones. Es un montón. O sea, un sistema que realmente tiene sesgos machistas y que genera consecuencias y bueno, y por último, el gran mito que es el pensar que no nos va a pasar, ¿no? No podemos aprender de la experiencia y de lo que sucede en casos similares, porque realmente creemos que a nosotros no nos va a pasar. Claro. Bueno, muchos mitos, ¿eh? Muchos mitos que lamentablemente hay que ir derribando. En muchos casos todos ponen en riesgo
la vida, ¿no? No es solamente una cuestión de, no sé, un siniestro leve y demás. En todos los casos está en riesgo nuestras vidas, una situación muy, pero muy compleja que vamos atravesando y que lo vemos constantemente aquí en la ciudad de Rosario. Principalmente la cuestión de los peatones y el tema de los ciclistas, ¿no? Que creen que la cosa no va a pasar, como esto que decías, no, nunca nos va a tocar a nosotros, y sin embargo es muy habitual ver diversos siniestros viales o acontecimientos en la vía pública que involucran, me parece que la cuestión de los ciclistas, hay ahí mucho para atender, para observar, ¿no? Bueno, ahí justamente mencionaste a dos de los tres usuarios vulnerables que tenemos hoy en el sistema de tránsito, los peatones, los ciclistas y los motociclistas, que si realmente no aparece ahí y tiene que ver con estas construcciones de pensamiento, de pensar que nada les va a pasar o de que no están en riesgo, siendo que son los que más, o somos, porque también obviamente circulamos por el espacio público, los que más estamos en riesgo en ese tipo de movilidad, porque nuestro cuerpo es muy vulnerable frente a otro vehículo motorizado. Y sin embargo, generamos maniobras y destrezas que se han naturalizado tal vez porque las hacíamos en otro paisaje urbano, o porque nunca nos pasó, o porque es nuestra costumbre, pero realmente son extremadamente riesgosas, sobre todo como vos decís, en el caso de los ciclistas, realmente no hay un registro de cómo funciona el sistema del tránsito y de la responsabilidad que Ujú. significa circular por la calzada en un vehículo, ¿no? Que tiene que ver desde las luces y el sistema de las luces hasta lo que tiene que ver con señalizar las maniobras, que la bici esté en condiciones, que Claro. tenga frenos, con respetar las normas, ¿no? Esto de que muchas veces se ha discutido hasta si los ciclistas tienen que parar en el semáforo, Ujú. algo obvio, ¿no? Que no tiene lógica. Si el semáforo detiene una mano de circulación para dar prioridad a la otra, ¿por qué pasarían los ciclistas? O sea, sería un ridículo y sin embargo es algo que en nuestra ciudad se discutió durante mucho tiempo. Sí, 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 sí. Laura, otro de los mitos, pero que nos alejamos un poquito más de Rosario, tiene que ver con la cuestión de las edades. Principalmente sucede en ciudades más pequeñas o incluso en el sector agropecuario. Bueno, enseñar a manejar a determinada edad, ahí 14, 15, 16 años, por si sucede algo, por alguna emergencia, para que vaya tomando conocimiento y demás. Ahí también hay mucho para trabajar en torno al tema de las edades, en qué momento enseñar a manejar, darle la moto, bueno, ni hablar la cuestión del casco, ¿no? Y del mito con respecto al tema casco y demás, pero digo, también hay mucho por trabajar en torno a las edades, principalmente cuando nos vamos alejando de las grandes ciudades, ¿no? Tal cual, ahí mencionaste, por ejemplo, al gran grupo de vulnerabilidad por grupo etario, ¿no? Que son los jóvenes. Más del 65% de los hechos de tránsito se reproducen entre los 14 y los 25 años de edad. O sea, estamos hablando realmente de que hay Ujú. un periodo de la vida donde uno va incorporando la conducción o el uso de otro tipo de vehículos y otros movimientos o desplazamientos, por ejemplo, para ir a bailar o para cosas que antes no hacían, y que esas primeras experiencias, como no se realizan de una forma segura, como los adultos no garantizan que ese joven, iba a decir niño, porque hace muy poco que lo dejó de ser, esos jóvenes manejen de determinada manera, entiendan que hay una responsabilidad. ¿Por qué? Por esto mismo, porque las pautas en general culturales y los ritos que tenemos son el que, bueno, es un rito de iniciación muy importante que conduzca un vehículo, que le enseñemos a conducir, más en el caso de los varones, como estábamos diciendo, que son los que más se destacan en estas prácticas riesgosas. eh, bueno, todo eso termina siendo el combo que nunca le enseñamos la seguridad, nunca limitamos el uso de esos vehículos, entendiendo que hay un riesgo en determinadas prácticas y después los liberamos así a la vida y bueno, hoy las consecuencias las tenemos y lo marcan claramente las estadísticas, aunque pensamos que no nos va a pasar. Digo, acá es una realidad evidente en la cual los padres siguen sosteniendo estas prácticas, siguen dando vehículos a jóvenes que todavía no tienen la madurez o la Ujú. responsabilidad para conducirlos, en contextos que ya sabemos que no tienen la capacidad
capacidad tal vez para gestionar emocionalmente, como salir a bailar o a recrearse con sus amigos, con todo lo que la grupalidad en los jóvenes genera, y bueno, y esto es una réplica cotidiana de lo que después termina pasando. Ni hablar otras pautas, como vos bien decías, que pasan más tal vez en el interior de nuestra provincia, no en ciudades más grandes, pero que, por ejemplo, es regalar la moto a los 15 años. O sea, ese regalo del vehículo también es un rito que se sostiene, que se reproduce y que ya tenemos marcadas evidencias de que no da resultado, porque, por ejemplo, ya le estás enseñando que sin tener licencia de conducir, igual no importa la norma, puede circular, sin tener la capacidad ni las destrezas, porque no sabemos, nadie evaluó si las tiene, no importa, puede circular como si le hubiéramos regalado una bici, y no es así. Claro. Después los resultados son dramáticos. Muy bien. Laura, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a usted y seguimos el viernes que viene. Será hasta el próximo día viernes. Se pasaba la especialista en seguridad vial, como todos los días viernes, Laura Lobo. Es la hora 8.